Quienes dicen que hay que ir a elecciones con el tirano, dicen que la única alternativa a esto es irse a una guerra civil. Falso. Hay que decir que es falso que tengamos que repetir la experiencia de los 1980. Precisamente debemos evitarla. Debemos evitar la búsqueda de una guerra prolongada contra el FSLN financiada por poderes extranjeros. A los políticos que quieren confiar en estos poderes extranjeros debería bastarle la experiencia que hemos tenido. Ya vieron cómo los contras, cómo la resistencia campesina fue entregada al exterminio por los poderes extranjeros, cómo los desarmaron y abandonaron para seguir el manual extranjero, el manual de elecciones con el tirano. Porque debe quedar claro, ese es el manual extranjero, siempre ha sido, y nadie nos tiene que explicar que siempre termina en más dictadura y guerra, siempre. Entonces vamos a seguir obedeciendo al manual extranjero. Vamos a seguir dejando que nos digan qué hacer y al final hagan ellos lo que les conviene a ellos y no lo que necesitamos nosotros. Esto es lo primero. Y a todos los que traten de llevarnos por el mismo camino hay que decirles, no podemos obligarte a aprender, pero no vamos a seguirte hasta el despeñadero. Queremos derrocar a la dictadura, no convivir con ella. Queremos derrocarla al menor costo humano posible, no sufrir todo lo que se sufre en estrategias de elecciones con el tirano para quedar después en igual o peor posición. No, no vamos a desperdiciar nuestras vidas, nuestros sacrificios, el sacrificio de nuestros héroes y mártires, el sacrificio de Monseñor Álvarez. No vamos a desperdiciar la fuerza que tenemos, sino que vamos a hacer lo que se hace a través de los siglos, de los países, en todas partes, para derrocar a un régimen opresor, que es coordinar la fuerza que ya tenemos, concentrarla, no en la meta de elecciones con el tirano, sino en la meta de derrocamiento del tirano. La meta de elecciones ya sabemos a dónde nos lleva, porque ya nos ha llevado. La meta de elecciones con el tirano sirve al tirano y a unos pocos y nos deja hundidos y ensangrentados. La meta de derrocamiento, en cambio, es una meta realista y pragmática de liberación. Y para hacerlo, partimos de una evaluación realista de las condiciones en las que estamos. Y a partir de ahí vamos organizando un movimiento popular democrático que por las condiciones actuales empieza mucho de su trabajo en clandestinidad y sigilo. Vamos, ya lo estamos haciendo, creando grupos, equipos de tarea, células que poco a poco se multiplican y van preparándose para paralizarle los negocios a los colaboradores del régimen y para que a medida que vaya aumentando nuestra presencia en propaganda, en redes, escritas, afiches, pintas, calcomanías, etcétera, por todas partes, el miedo cambie de acera. Y esa propaganda lleva nuestro mensaje a todo lo ancho de la sociedad, de que la situación es insostenible indefinidamente y de que nos juntamos a todo lo ancho de la sociedad para paralizarle el país e impedirle mandar a los tiranos. Se puede, infinidad de veces se ha hecho en la historia humana. Y aquí tenemos que unirnos la enorme mayoría que estamos hartos de ir de dictadura a guerra y de guerra a dictadura y luego a elecciones que llevan a dictadura y a guerra y a otra dictadura. Basta ya. ¿Quiénes están incluidos en esta enorme mayoría? Pues aquí vamos, desde los pobres de los barrios más pobres hasta gente acomodada que quiera vivir en un país de paz y decencia. Desde los campesinos hasta los trabajadores de fábricas, bodegas, supermercados, hospitales, tiendas. Los trabajadores del Estado tienen un lugar especial en esto porque ellos son no solo oprimidos y maltratados, sino irrespetados. Los estudiantes y los maestros y los soldados y policías decentes, que son la mayoría y que son usados por la cúpula de millonarios panzones que a su vez sirven a la dictadura. Y quiero añadir a dos grupos que erróneamente se señalan como cómplices de la dictadura, los empresarios y las comunidades evangélicas, porque la inmensa mayoría de pequeños y medianos empresarios, y hasta algunos grandes, son simplemente personas, gente que arriesga y trabaja y necesita un país democrático y en paz para prosperar. Lo que ocurre es que una pequeña minoría oligárquica de herederos de 200 años de rapiña les han robado hasta el nombre empresario. Los oligarcas son una minoría
y han actuado como una mafia, se robaron el COSEP incluso y dicen falsamente que nosotros, los nicaragüenses libres, estamos contra la libre empresa, cuando son ellos los que la impiden. En todo caso, Nicaragua necesita de los empresarios verdaderos. La lucha los necesita porque son ciudadanos y esperamos que así entiendan que como ciudadanos deben colaborar y necesitan colaborar con una lucha que es para que ellos también tengan derechos, porque al final la dictadura los va a someter o expropiar si la dictadura sobrevive. Y nosotros no tenemos ningún interés en hacerlos pobres. Nosotros tenemos interés en que los pobres puedan salir de la pobreza y para eso hay que tener democracia y libertad y hay que tener libre empresa también. En segundo lugar, nuestros compatriotas evangélicos han, han sido manipulados y traicionados por sus pastores, pero se han resistido y están ya claros, tan claros como nosotros, de que son parte del pueblo, que son parte del resto de nosotros, que son parte de la lucha y que debe haber un Estado de Derecho que proteja su libertad de fe. En la medida en que vayamos intensificando la propaganda de revolución democrática, haciéndola llegar a todos los rincones del país, el pueblo irá desplegando su imaginación en todos los métodos de lucha. Preferimos acciones no violentas, claro, pero no podemos negar el derecho a la defensa propia a nadie. Sin embargo, nuestra estrategia no es crear un ejército alternativo ni una guerrilla, porque no es este el método que nos lleva a máxima ganancia con mínimo costo, y eso es lo que queremos, máxima ganancia con el menor costo humano. Y porque sabemos, además, y esto lo sabemos, no es invento, no es imaginación, no es ilusión, que las revoluciones y los derrocamientos de regímenes opresores no ocurren porque haya una victoria militar. El Frente Sandinista no ganó la guerra a Somoza, por ejemplo. Las revoluciones y los derrocamientos de regímenes opresores despóticos no ocurren porque haya una victoria militar, sino una victoria política que hace que los regímenes tiránicos, hasta los más poderosos, hasta los más controladores, hagan implosión, colapsen. Lo hemos visto pasar muchas veces y donde ocurre, donde pasa, es porque la oposición se propuso derrocar al régimen, porque decidió concentrar toda su fuerza en hacerlo, no en hacer elecciones con el régimen. Porque en esos lugares la oposición trabaja de abajo hacia arriba y a todo lo ancho de la sociedad y el movimiento popular democrático termina fracturando, termina partiendo por la presión social sostenida, incluso a las instituciones que se dedican a la represión. Para eso hoy en día tenemos dos ventajas. La primera es las redes sociales, que nos permiten comunicación y organización. La segunda es que ya el régimen es totalmente ilegítimo. Y por fin sus aliados en la izquierda latinoamericana van hacia adelante y los dejan atrás, los abandonan. Pero quienes están en contra de esta estrategia de que sea el pueblo el protagonista y beneficiario y de que sea la estrategia una de derrocamiento y no de elecciones, de convivencia con la dictadura, nos dicen, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cuándo va a ser? Bueno, fíjense bien, nadie puede dar fecha exacta en el calendario de cuándo va a ser la culminación del proceso, pero lo que sí sabemos es que el trabajo es ya, la organización es ya, el progreso es ya, los resultados son ya, poco a poco, creando esa estructura organizativa que va a hacer de este movimiento una potencia que ninguna dictadura pueda oponerse. Además, ocurre que quienes nos preguntan a nosotros cuánto tiempo, cuándo, cómo va a pasar eso, nunca han sido capaces de decirnos cuándo. Desde 2018 hasta el 2023 han pasado en lo mismo. Vamos a elecciones, vamos a elecciones, vamos a elecciones. Hoy, en el 2023, después de todo lo que ya ha ocurrido y sigue ocurriendo, nos dicen lo mismo. Ah, vamos a elecciones. Y cuando Humberto Ortega propone elecciones en el 2026, hay unos cuantos, los pocos que han hablado, que han dicho, bueno, pues seguimos por la ruta de elecciones, que es la única ruta, pero nos parece que el 2026 es un poquito muy largo.
Eso, señores, significa sí Humberto Ortega. Eso es decirle que sí a Humberto Ortega. Y nosotros, los nicaragüenses libres, y creo que la mayoría de los nicaragüenses, decimos no a Humberto Ortega. Nosotros no queremos una convivencia con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y Humberto Ortega. Nosotros no queremos elecciones con Ortega, bajo Ortega, que de todas formas van a ser dominadas por Ortega y el resultado va a ser el que Ortega quiera, cuando lo quiera y cómo lo quiera. No, nosotros queremos que se acabe la dictadura. Nosotros queremos pasar verdaderamente a la democracia. Nosotros queremos que sea el pueblo quien decida su destino y nosotros decimos no más. No más este juego de elecciones mañana, elecciones pasado mañana, elecciones en el 2026 o elecciones algún día. Juntémonos todos, juntemos nuestras fuerzas, juntemos a lo ancho de la sociedad a todas las fuerzas que tenemos para lograr por fin el derrocamiento de la dictadura y la construcción de una Nicaragua democrática.